Hola a todos, en este video vamos a estimar la presión de vapor del agua. Vamos a explicar cómo hacerlo haciendo uso del principio de estados correspondientes. Y en la parte 2 vamos a comparar los resultados de este método con la muy conocida ecuación de Antoine. Bien, para el principio de estados correspondientes vamos a hacer uso de propiedades como la presión crítica, la temperatura crítica y el factor acéntrico de Pixel. También para la ecuación de Antoine necesitamos ciertos parámetros que ya conocen o ya los volveremos a ver. Finalmente, para comparar con un valor real, vamos a hacer uso de las tablas de vapor. Todos estos datos los vamos a sacar del libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, séptima edición, de los autores Smith, Van Ness y Abbott. Las primeras propiedades que mencioné las vamos a sacar del apéndice B y pues los datos experimentales los sacaremos del apéndice F. Un pequeño abrebocas para el método generalizado, como se le conoce, que aplica el principio de estados correspondientes, es este diagrama, la figura 13.12 del libro ya mencionado. Entonces, como pueden ver, aquí se correlacionan el logaritmo en base 10 y el inverso de la temperatura. Pueden observar acá el ejemplo para el N-octano, que fue realmente con el que se hicieron todos los ensayos experimentales, porque es mucho más fácil de trabajar que el argón, el criptón o el xenón, los fluidos simples. Aquí tenemos un diagrama que correlaciona el inverso de la temperatura reducida con el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación. Tal vez ya hayan visto una relación de este tipo, logaritmo de presión contra inverso de la temperatura, en la ecuación de Antoine y en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Este es un tema más interesante que podemos abordar en otro video. Sin embargo, lo que queremos ver aquí es el significado de las propiedades reducidas. Están coordenadas reducidas este diagrama, lo que significa que la propiedad restante que va a diferenciar a las sustancias es el factor acéntrico de Pixel. Entonces, hace mucho tiempo se correlacionó la temperatura reducida y la presión reducida para fluidos simples en este diagrama. O sea, vamos a graficar acá cómo se comporta el logaritmo de la presión reducida de saturación contra el inverso de la temperatura reducida para fluidos simples como el helio, el neón, el argón. En general, los fluidos simples son sustancias cuyas moléculas son prácticamente esferas perfectas. Significa que su factor acéntrico de Pixel es igual a 0. Para ello se sabe que cuando la temperatura reducida de saturación es igual a 0.7, o sea 1 sobre 0.7 es aproximadamente 1.428, 1.429, el logaritmo de la presión reducida de saturación es igual a menos 1, o sea que la presión de saturación es un décimo de la presión crítica. Adicionalmente, sabemos que para cualquier sustancia, cuando la temperatura reducida es 1, o sea que estamos en el punto crítico, la presión crítica también debe ser 1, la presión reducida también debe ser 1, y el logaritmo de la presión reducida debe ser igual a 0. Entonces ya tenemos 2 puntos. Lo interesante de este diagrama es que solo tenemos que movernos con el factor acéntrico de Pixel en este punto, 0.7. ¿Por qué? El significado del factor acéntrico de Pixel, como su nombre lo dice y como lo mencionamos hace un rato, es la esfericidad de una sustancia. Sin embargo, en este diagrama tiene significado geométrico, que corresponde a la distancia entre este punto 0,7 en el eje Y, cuando la temperatura reducida es igual a 0,7, en el eje Y, la distancia que debemos bajar para encontrar la curva que nos relaciona el logaritmo de la presión reducida de saturación y el inverso de la temperatura reducida
para cualquier sustancia, no para un fluido, respecto al fluido simple. Entonces, por ejemplo, para el agua, bajamos una distancia igual a 0.35, o sea que aquí nos va a dar un total de menos 1.35, y ahora construimos la curva correspondiente para el agua, porque ya sabemos otro punto. El agua también cumple que en el punto crítico su temperatura reducida es igual a 1 y su presión reducida es igual a 1. Ahora ya con esto tenemos la curva que nos describe la relación entre la presión reducida de saturación y la temperatura reducida de saturación. Con esto podríamos hallar la presión reducida de saturación en cualquier punto a partir de una temperatura dada. Ahora, como pudimos observar en el diagrama recientemente comentado, la correlación que se muestra es del tipo lineal, de la forma y es igual a mx más b. Si hacemos y igual al inverso de la temperatura reducida y x igual al logaritmo de la presión reducida de saturación, podemos estimar que el intercepto es igual a 1, porque cuando el logaritmo de la presión reducida de saturación es igual a 0, o sea en el punto crítico, la temperatura reducida de saturación y por lo tanto su inverso son igual a 1. Ahora, para la pendiente, pues simplemente hacemos la resta y la conversión de unidades, por así decirlo. Entonces, restamos en un punto menos en otro. Tenemos los dos puntos. Cuando la temperatura reducida es igual a 1, entonces arriba y abajo. Y cuando la temperatura reducida es igual a 0.7. Cuando la temperatura reducida es igual a 1, pues el inverso vale 1 y la presión reducida de saturación vale 0. El logaritmo. Ahora, cuando el inverso de la temperatura, cuando la temperatura reducida de saturación vale 0.7, su inverso vale 1.429 y el logaritmo de la presión reducida de saturación para el caso del agua es menos 1.345. De tal manera que operando la pendiente nos da igual a esto. Cabe resaltar que lo expresamos en forma de temperatura, o sea, en este caso tenemos Y, pero queremos calcular la temperatura. No importa si queremos calcular la presión de saturación o la temperatura de saturación, porque son dos parejas. Si tengo una, puedo calcular la otra y ese conjunto hará el estado de saturación. De tal manera que podemos reorganizarlo para llegar a esta expresión. Pueden hacer el ejercicio, realmente es muy sencillo. Ahora en el próximo video pues haremos algunos cálculos respecto a esto. Gracias por su atención.